Padre nuestro, tu Hijo unigénito Jesucristo, resucitado de entre los muertos, encomendó a sus discípulos el mandato de id y haced discípulos a todas las gentes. Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo somos partícipes de la misión de la Iglesia. Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio, valientes y tenaces, para que la misión encomendada a la Iglesia, que aún está lejos de ser completada, pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces que traigan vida y luz al mundo. Hoy, viernes 16 de octubre, meditamos el pasaje del Evangelio de San Lucas, ahora en el capítulo 12, los versículos del 1 al 7. En esto, habiéndose reunido miles y miles de personas, hasta pisarse unos a otros, se puso a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Porque cuanto dijisteis en la oscuridad será oído a la luz, y lo que hablasteis al oído en las habitaciones privadas será proclamado desde los terrados. Os digo a vosotros, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Os mostraré a quién debéis temer. Temed al que después de dar muerte tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os repito, temed a ese. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 haces? Pues bien, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, valéis más que muchos pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, queridos hermanos y hermanas en la fe, estos versículos del Evangelio de San Lucas nos muestra a nuestro Señor Jesús dando consejos a sus discípulos. Y estas palabras del Señor también van dirigidas a nosotros hoy, porque el Evangelio, por ser palabra de Dios, es siempre actual. Y su mensaje es para todos nosotros, para todas las épocas y para todos los pueblos. Ante las persecuciones e incomprensiones a los que iban a estar sometidos los apóstoles y todos los cristianos, Jesús les alienta brindándoles su intimidad. Al final de su vida les llamará cariñosamente amigos e hijos. Pues bien, claramente nos dice el Señor que no tengamos miedo a las calumnias o murmuraciones, ni siquiera a los que matan el cuerpo. Llegará un día, el día del juicio final, en el cual todos los hombres conoceremos quién es cada uno, sus verdaderas intenciones y la disposición exacta de su alma. Mientras tanto, nosotros seremos objeto de burlas, de persecuciones, y la historia de la Iglesia así lo demuestra. Y es lo que hizo saber el beato Pío IX a un seminarista durante una audiencia. El Papa les preguntó: ¿cuántas son las notas de la Iglesia? El seminarista respondió: 4. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Son 5, dijo el Papa. ¿Cuál falta? El seminarista no supo contestar. Entonces el beato Pío IX dijo: la Iglesia perseguida. ¿No te acuerdas de las palabras de Cristo? Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros a causa de mi nombre. Entonces ahí tenemos 5 las notas eclesiológicas o las notas de la Iglesia. Una, santa, católica, apostólica y perseguida. Y junto a las recomendaciones que da el Señor a sus discípulos está el mandato de que hablen con claridad, abiertamente, y es lo que hicieron los apóstoles después de la venida del Espíritu Santo. Y a nosotros nos toca también hoy continuar manifestando sin ambigüedades toda la doctrina de Cristo, sin dejarnos llevar por las falsas prudencias humanas o por miedo a las consecuencias. No tengamos miedo de ir contra lo correctamente político, entre comillas. No es tiempo de avergonzarse del Evangelio. Es tiempo de anunciarlo por activa y por pasiva. Tampoco miedo a romper con los estilos de vida confortables y rutinarios para aceptar el reto de dar a conocer a Jesús en la sociedad moderna.
No hay que esconder el Evangelio por miedo o por indiferencia. No fue pensado para tenerlo escondido. Hay que ponerlo en el candelero para que la gente pueda ver su luz y alabe a nuestro Padre Celestial. Temed al que después de dar muerte tiene poder para arrojar al infierno, dice hoy la palabra. Y la iglesia apoya, y apoyada en este y en muchos otros pasajes del Evangelio, enseña con claridad que existe el infierno, donde reciben eterno castigo a las almas que mueren en pecado grave. Allí los hombres condenados sufren la pena de sentido en sus cuerpos y la pena de daño en su alma. Esta segunda pena consiste en el alejamiento de Dios, la privación eterna de la vista y gozo de Dios. El condenado queda privado del incomparable regalo de la compañía de Dios y de su infinito afecto. Y tiene que soportar una vida que no es vida, porque le falta totalmente lo que nos parece inseparable de la vida, el amor. No tiene esperanza ni futuro, sino solo un presente eternamente igual, eternamente horroroso. Y la primera, la de sentido, es causada por el fuego eterno que abraza sin consumirse. Además, sufre el entendimiento considerando la magnitud de la pérdida y lo irremediable de la situación, y la memoria que lamenta tantas oportunidades perdidas, tantas gracias de Dios despreciada. Sufren la sensibilidad, los ojos, los oídos, el tacto, el gusto. En el infierno no hay amor. En el infierno solo hay odio. Sí, por eso el Señor previene a sus discípulos contra el falso miedo. No hay que temer a los que solamente pueden quitar la vida del cuerpo. Conclusión lógica de lo que nos dice el Señor. Peor que los males corporales, incluida la muerte, son los males del alma. Esto es el pecado. Quienes por miedo a los sufrimientos temporales niegan al Señor y no son fieles a las exigencias de la fe, pues caerán en el otro mal mucho peor, serán negados por el mismo Cristo el día del juicio. Por el contrario, quienes sufran por fidelidad a Cristo penalidades en esta vida recibirán el premio eterno de ser reconocidos por Él y serán partícipes de su gloria. Y los mártires son los que mejor han vivido esta enseñanza de Cristo. Sabían que la vida eterna valía mucho más que la vida terrena. Sí, el infierno existe. Para negar esta verdad de fe, habría que arrancar bastantes páginas del Evangelio. Y la existencia de este lugar de castigo eterno debe hacer que tengamos horror al pecado grave y muy en cuenta los consejos de nuestro Señor. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Está en San Mateo 16:26. ¿De qué le sirve? ¿De qué nos sirve? Si tu ojo derecho te escandaliza, pues arráncalo y arrójalo lejos de ti, porque te conviene más perder uno de tus miembros antes de que tu cuerpo entero sea arrojado al infierno. Pues bien, mis hermanos y hermanas, nada, ni aun las cosas más insignificantes, escapa a los ojos de Dios, a su providencia y a su juicio. Cuanto menos escaparán también las acciones de los hombres que serán premiados o castigados por el justo e inapelable juicio de Dios. Por eso mismo, no hay que temer que quede sin recompensa eterna ningún sufrimiento o persecución padecidos por seguir a Cristo. Por otra parte, sí se nos habla del temor, pero también que Dios es el buen Padre que vela por nosotros. Mucho más que por esos pajarillos, dice el Evangelio, a los que tampoco olvida, por supuesto. Así también nuestro temor a Dios no ha de ser servil, fundado como en el miedo al castigo, sino un temor filial, el de quien no quiere disgustar a su Padre y que se alimenta de la confianza en la divina providencia. Pues mis hermanos y mis hermanas, es fundamental poner toda nuestra energía, toda nuestra confianza en Cristo. De este modo podremos hacernos hombres y mujeres libres, sin dejarnos ahogar por el materialismo ambiental, ni atar por la esclavitud de los ídolos, el poder, el consumo, el placer, sin ceder a los conformismos, sin ser intimidados por las persecuciones o las más sutiles oposiciones que intentan marginar a los cristianos. Dios no se olvida de nosotros. Dios te ama. Dios no se olvida de ti. Esta realidad es lo que hace que pongamos nuestra confianza en Dios. Sabemos que Dios, decía San Juan Pablo II, sabemos que Dios tiene siempre los ojos abiertos hacia nosotros, también cuando parece que es de noche. Que esa sea nuestra intención para este día, tener siempre esos ojos
abiertos hacia Cristo nuestro Señor. Amén. Ayúdanos a hacer que todos los pueblos puedan experimentar el amor salvífico y la misericordia de Jesucristo, Él que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor te bendiga con su infinito amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que tengas una bendecida jornada.